Vamos a hablar en este día del valor de los procesos y nos vamos a mantener en Génesis. Vamos a ir de Génesis 37 a Génesis 45 en cuestión de 15 o 20 minutos. Vamos a hacer un recorrido por la vida de José. El pastor ha estado predicando acerca de la madurez espiritual, ha estado predicando de la vida de José en las últimas semanas. Hay una serie de 3, 4 semanas y yo quisiera predicar un poco también acerca de lo que él ha estado ministrando en las últimas semanas. Si usted no ha visto esas prédicas, váyase a YouTube, suscríbase a ese canal, comparta esas prédicas con otros. ¿A cuánto les bendice la palabra que usted recibe en este lugar? Amén. Si usted le bendice la palabra, usted quiere bendecir a otros con esa palabra, ¿verdad? Mándesela a sus hijos, aunque ellos no sirvan a Cristo. Mándesela a sus hijos, mándesela a sus primos, a sus amigos. Póngalas en sus perfiles. Aquí llegó una mujer que dijo, yo fui a su iglesia porque yo veía lo que mi familiar ponía. Y yo veía que ella hablaba también de esa iglesia que yo quise experimentar. Y hoy en día esa persona es parte de esta iglesia. Amén. Entonces, no deje de compartir las prédicas. Hoy quiero hablarle acerca del valor de los procesos. Y anótelo, el valor de los procesos. Siempre me gusta comenzar definiendo la palabra. Y proceso, según el diccionario bíblico, dice que proviene del latín processus y significa avance. Diga conmigo, avance, marcha. Diga conmigo, marcha, progreso y desarrollo. O sea que el significado de proceso es marcha, avance, progreso y desarrollo. Quiere decir que si usted está pasando un proceso, usted va rumbo al avance. Si usted está pasando un proceso, usted va rumbo al progreso. Eso debería darle alegría. Si usted está pasando un proceso, usted está siendo desarrollado. Usted está siendo desarrollado. Y déjeme decirle, los procesos nos desarrollan en 3 áreas. Diga conmigo, el carácter, pero están como dormiditos, despiértese, vamos. Yo sé que algunos están en ayuno, pero hágase de cuenta que usted se comió un buen desayuno y diga, el proceso me va a desarrollar en carácter, en lealtad y en fidelidad. Los procesos reflejan nuestro verdadero carácter para mostrar a dónde estamos en nuestro nivel de madurez. Y cuando hablamos de carácter no estamos hablando del genio. Ay, ese tiene un carácter de madre. No, no estamos hablando del genio, estamos hablando del asiento moral, de las decisiones que tomamos cuando estamos bajo presión, las decisiones que tomamos cuando tenemos la oportunidad de mentir, de hacer trampa, de engañar. Eso es lo que va a reflejar el carácter que hay en nosotros. Lo que nosotros hacemos cuando estamos bajo presión va a demostrar cómo está ese asiento moral. Amén. Le quiero decir algo de los procesos. Normalmente son largos. Tienen fecha de inicio, pero el tiempo que dura ese proceso depende de ti y de mí. Se lo repito. Los procesos tienen fecha de inicio. Y vamos a hablar de José. El inicio del proceso de él, ¿cómo fue? Los procesos tienen fecha de inicio, pero el tiempo que tú duras en ese proceso, todo depende de ti, de tus acciones, de tus actitudes, de cómo te manejas cuando estás bajo presión. Si resistes ser procesado por Dios, estarás retrasando lo que Dios quiere hacer contigo. Si resistes el proceso de Dios, y todos saben que todo tiene un proceso. Cuando una persona llega a esta iglesia, lo ponemos en un proceso. O Dios los trae aquí y los llevamos por un proceso. ¿Cuál es el proceso de Luz en las Naciones?
llegan a este altar, aceptan a Cristo como Señor y Salvador, o se reconcilian, o simplemente se añaden al ministerio porque ya vienen de otros lugares siendo creyentes. Y los pasamos por un proceso llamado nuevos comienzos. Cuando la persona pasa por nuevos comienzos, empieza a entender la visión de Dios para su vida. Después de nuevos comienzos, llevamos a la persona al retiro Sé Libre o al retiro Efata. Y ese retiro es para que la persona sane y se restaure por dentro, porque nosotros trabajamos de adentro para afuera. Dígale al que está a su lado, Dios trabaja en ti de adentro hacia afuera. Entonces empieza el proceso de sanidad interior, porque Dios quiere que tú sirvas sano, que sirvas libre, libre de pecados escondidos, libre de maldiciones generacionales, libre de ataduras, libre de cosas no resueltas. Y el tiempo que dure ese proceso en la persona depende de ellos, porque si llegan y se montan en la ola rápido, en 2-3 meses ya están sirviendo a Dios y su vida está en orden y están cumpliendo algo que se llama, diga conmigo, propósito. Entonces, el proceso es lo que Dios utiliza para llevarte a mayores niveles. Diga conmigo, el proceso es lo que me lleva a mayores niveles. Le quiero dar un poquito, porque yo sé que muchos dicen, estoy pasando un proceso, pero le voy a dar la diferencia. Hay procesos, diga conmigo, hay procesos, hay pruebas, hay ataques y hay consecuencias. Procesos, pruebas, ataques y consecuencias. Anótelo. Son diferentes cada uno. El proceso es lo que Dios quiere hacer en ti para llevarte al lugar donde Él te quiere posicionar finalmente. La prueba normalmente es corta. ¿Han escuchado del 30-day trial? Una prueba de 30 días, prueba este producto y si no te gusta lo devuelves. Eso es una prueba. Normalmente son cortas, ¿verdad? A veces son 90 días, a veces son 30 días y así sucesivamente. Pero las pruebas las utiliza Dios para manifestar a dónde está nuestra fe. ¿Cómo está nuestra fe? Y ahí tú te vas a dar cuenta. Si cuando viene esa situación que Dios permite, ¿la manejas con fe o la manejas con el método terrenal? Dios quiere ver a dónde estamos en nuestra fe. Entonces utiliza algo llamado prueba. Recuerde, normalmente son cortas, pero son para manifestar cómo está nuestra fe. Ahora están los ataques. Y los ataques son generados por Satanás con el objetivo de matarnos, de robarnos y de destruirnos. Los ataques que vienen a nuestra vida solamente pueden venir si Dios los permite. Cuando tú estás en los caminos del Señor y viene un ataque a tu vida, si Dios lo permitió, es porque sabe que tú tienes la capacidad de vencerlo. Me gusta predicar sin micrófono. Oh, my goodness. Thank you, baby. I love you. Nunca había predicado con esto. Me gusta más el micrófono, pero from now on nos quedamos con esto. Entonces, los ataques vienen. Satanás va a enviar ataques, ¿sí o no? Un accidente, una caída, cosas pasan, pero son permitidas por Dios, porque sabe que tú lo puedes vencer. Si no, vaya, pregúntele a Job. Estamos leyendo el devocional, ¿verdad? Del ayuno que estamos leyendo el libro de Job, capítulo 1, 2 y 3. Ahí lo dice claro. Dios fue el que le dio permiso a Satanás para que pudiera atacar a Job. No hay nada que pase en tu vida, pueblo, que suceda si Dios no lo permitió. No hay nada que pase en tu vida que sucede si Dios no lo permitió.
Y por último, número 4, están las consecuencias. Dios te dice, no vayas a ese lugar, pero tú insistes en ser persistente. No llames a esa persona, no salgas con esa persona, evita estas personas. Llama a esta persona y pídele perdón. Dios te da instrucciones de cosas que hacer. Y si no, usa su palabra. Dios te habla audiblemente. ¿Cuántos creen que Dios habla audiblemente? Dios habla audiblemente. Dios habla a través de los profetas. Y sí hay profetas íntegros el día de hoy. Dios habla a través de sueños. Dios habla a través de su palabra. Dios habla a través de las circunstancias. Si algo yo he aprendido es a entender a Dios en medio de las circunstancias. Cuando tú tocas una puerta y tocas y tocas y tocas, y esa puerta no se abre y ya tú oraste, ayunaste, guerreaste, y no se abrió la puerta, guess what? No insistas. Porque si entras por esa puerta empujando, y no estoy hablando de no empujar en oración, hay cosas que hay que vencer en oración, pero el Espíritu Santo te deja saber hasta dónde. Cuando estábamos buscando para mudarnos, nosotros tocamos muchas puertas, pero una oración que le hacíamos al Señor a diario era, Señor, no permitas que entremos por ninguna puerta que no provenga de ti. Estábamos en la iglesia pequeña, el lugar ya estaba lleno, era incómodo, no nos querían renovar, sino 2 años mínimo. Eso nos dejó entender, las circunstancias nos dejaron entender que era tiempo ya de movernos, porque también estábamos orando si era la voluntad de Dios mudarnos antes de mudarnos. Porque mire el problema, mi pueblo, la gente muchas veces quiere tomar la decisión y después orar. Yo estoy orando porque yo siento mudarme de iglesia, pero ya se fueron a la otra iglesia. Pero están orando. ¿Ya Dios te habló? No. Simplemente que estoy orando y estoy buscando otra iglesia. Pues no debes de hacer eso. Si Dios te dice muévete, te va a indicar a dónde moverte y te va a hablar muy claro. Pues Dios, oramos, Señor, muéstranos. ¿Nos quedamos en este lugar? ¿Será que tú quieres que permanezcamos aquí? Porque Dios entiende los tiempos. Dios sabe el presente, el futuro y el mañana. ¿Sí o no? Dios sabe el presente, el futuro y el mañana. Entonces, como Dios sabe lo que viene mañana, por eso oramos siempre que se lleve a cabo su voluntad. Y le dijimos, Señor, muéstranos, nos mudamos y eso fue la indicativa. Las circunstancias hablaron. Ok, empezamos a buscar y encontramos unos lugares que queríamos, humanamente los queríamos, pero oramos al Señor, ayunamos como iglesia, intercedimos, tocamos, pero las puertas no se abrieron. Y entendimos y dijimos, ok, Señor, esa no es la puerta que tú quieres que tomemos. Y la única puerta que el Señor abrió fue esta. Y le damos gracias a Dios porque la voluntad de Él para nosotros es buena, es agradable y es perfecta. Hágame un favor, denle un aplauso a Dios, a ver si se despiertan. Denle un aplauso, Señor, porque usted debería estarse gozando con esto. La voluntad de Dios para tu vida es buena, agradable y perfecta. Si Dios te quita algo o te quita a alguien, garantizado que la voluntad de Dios para tu vida es buena, agradable y perfecta. Hay muchas personas que Dios tiene que quitar de nuestras vidas. En lo personal, en lo laboral. ¿Me dicen amén los empresarios? En lo ministerial. Porque no encajan con lo que Dios quiere hacer contigo y van a ser un estorbo. Entonces Dios tiene que remover, te tiene que reposicionar muchas veces. A mi esposo lo tuvo que reposicionar, sacarlo de la ciudad de Nueva York y llevarlo a un lugar donde no había ni un dominicano. Él era el único dominicano porque Dios necesitaba cambiar su manera de hablar, su manera de conducirse,
su manera de pensar, y el lugar donde tú estás determina mucho tu desarrollo. Entonces, las consecuencias son las que vienen. Dios te dice, no entres ahí. Si nosotros nos hubiésemos metido en ese local, carísimo, ¿podrá Dios pagarlo? Seguro que sí. Pero Dios no nos puede dar algo que no estamos listos para manejar todavía. En cuanto a servidores, en cuanto a fidelidad, en cuanto a lealtad. Dios sabe las etapas que vamos a pasar de proceso. Por lo tanto, si nos montamos a llegar a donde Dios nos quiere llevar antes de pasar el proceso, eso va a traer grandes consecuencias, una gran caída. Entonces las consecuencias siempre van a venir si nosotros desobedecemos a Dios. Nuestros niños, los que tienen niños, le dicen al niño, no te subas ahí que te vas a caer. No te subas ahí que te vas a caer. Ya llega el momento que lo dejas, ¿verdad? Como que se dé su golpecito para que aprenda. Muchas veces Dios tiene que hacer lo mismo con nosotros. Tiene que dejar que nos demos el golpecito para que sintamos y digamos, ah, hay otros que se tienen que dar su golpezote. Hay otros que terminan en el mundial, como decimos. Terminan en el mundo, apartados, como ese hijo pródigo. Terminan deseando comer de la comida de los cerdos, habiendo tenido una mesa preparada para ellos. Entonces, nos vamos rapidito, vamos a Génesis 37. En el versículo 3 de Génesis 37, empieza el proceso de José. Y no voy a entrar en detalle porque ya el pastor lleva varias semanas hablando de esto, pero me gusta mucho ver la manifestación de Dios en el proceso de José. Todo empieza, en el proceso de José, empieza con que su padre lo amaba más que a sus hermanos. Su padre lo amaba más que a sus hermanos y Dios le da 2 sueños a José. 2 sueños que le da José. Y esos sueños son los que causan que sus hermanos lo aborrezcan más. José le entrega este sueño a sus hermanos, tenía 17 años, quizá no tenía la madurez, y le entrega estos sueños a sus hermanos. Yo estoy segura que José sabía que sus hermanos lo aborrecían. Sus hermanos lo envidiaban, porque en Génesis 37:3 vemos cómo su padre, Jacob, le entrega una túnica de colores. Y esa túnica de colores lo que representaba en ese momento es la gracia y favor que estaba sobre José. Porque él no le hizo una túnica a todos sus hijos. Y hay una gracia y favor que está sobre cada uno de nosotros, que nadie nos puede quitar. Nadie nos puede quitar esa gracia y favor. José pasó por un proceso fuerte. Sus hermanos le tenían envidia. Génesis 37 lo dice, 37:4. Le tenían envidia, le tenían celos, lo aborrecían. En Génesis 37:18-21 lo querían matar. Satanás quería matar a José porque sabía el propósito que Dios tenía con él cuando él llegara al palacio, a gobernar sobre Egipto cuando venían los 7 años de hambruna. Había una gracia y un favor tan grande sobre José. Sus hermanos lo aborrecían. ¿Qué hicieron con él? Lo primero, le quitaron su túnica. Le quitaron la túnica hermosa que su papá le había hecho. Se burlaron de él. Ahí viene el soñador. ¿Cuántas veces has tenido sueños? Has anhelado cosas y se lo compartes a otros y te miran como que eres un ridículo. Amén. Tus sueños y tus deseos no se los puedes contar a todo el mundo porque no todo el mundo está dispuesto a unirse contigo y creer contigo. José tuvo estos sueños que Dios le dio. Él no los soñó porque él quiso, no fue porque comió mucho chicharrón la noche antes. Dios se los dio porque era él a quien él iba a usar.
Y lo menos que José se imaginaba, porque Dios no nos muestra no nos muestra lo que va a pasar en medio del proceso. No me viene la palabra ahora a la mente. No nos muestra lo que vamos a vivir en medio del proceso, porque si nos lo muestra, nos colgamos. Usted se imagina que José, si Dios le dice, José, te van a meter en una cisterna. Te van a vender como esclavo. Vas a estar en una casa y de ahí vas a estar en la cárcel 2 años. Y vas a ser tentado por una mujer. Si Dios le dice todo eso, quizás se pone a temblar y dice, no, Señor, a mí no me mandes. Pero Dios le mostró 2 sueños. Diga conmigo, 2 sueños. Y esos 2 sueños fueron los que causaron envidia de parte de sus hermanos al punto que quisieron destruir su vida. A donde quiera que José iba, Dios estaba con él. A donde quiera. Mire, en la cisterna Dios estaba con él. Porque qué casualidad que en el momento que sus hermanos lo meten en la cisterna, número 1, no tenía agua, la cisterna. Número 2, pasaron los medianitas. ¿Ah? En el momento que él estaba en la cisterna, pasaron los medianitas. Y el hermano de José dijo, no lo matemos. Judá dijo, no lo matemos, mejor vendámoslo. Y lo vendieron. Llega a la casa de Potifar. Ahí va al siguiente nivel. Ya pasó porque le robaron su túnica. Ya pasó porque lo metieran en una cisterna. Ya pasó por este proceso de humillación. Dios necesita llevarnos a un nivel de humildad cuando nos quiere llevar a niveles mayores. Si tú no sabes apreciar lo que tienes ahora, no vas a valorar la bendición que Dios te dé. Y esa misma bendición te puede destruir. Hay personas que le oran a Dios por empresas, por negocios grandes, por riquezas. ¿Hay algo de malo con riquezas? No, siempre y cuando ese no sea tu enfoque primordial. Pero si no estás listo para llegar ahí y te aceleras, eso te puede destruir. Entonces Dios tuvo que pasar a José por este proceso poderoso que le permitió pasar. Lo lleva por este proceso para trabajar con él su carácter, su lealtad, su fidelidad, su carácter. Cómo él iba a reaccionar hacia Dios en el momento de la prueba. Porque van a venir pruebas, van a venir procesos, van a venir todo lo que le dije. Pero ¿cómo vamos a reaccionar en el momento de la prueba? Porque si reaccionamos en humildad hacia Dios, entonces Dios dice, estás listo para ir al otro nivel. Y te va a dirigir al otro nivel. Pero si no pasas la prueba y empiezas a quejarte, como hizo el pueblo de Israel, ¿por qué Dios permite que esto me pase? ¿Y por qué allá comíamos de todo y ahora comemos maná? Entonces Dios dice, ok, vamos a demorar un poquito más el proceso. No está listo. Entonces José pasó por este proceso, llega a la casa de Potifar, en Génesis 37, 28. Mire la logística de Dios que es preciosa. Llega a la casa de Potifar y cuando llega a la casa de Potifar, ¿qué sucede con él? Cae en gracia y favor. Porque se sabía que Dios estaba con él. A donde quiera que José iba, se veían las huellas de que Dios estaba con él. Y a donde quiera que nosotros, a donde quiera que nosotros vayamos, siempre se va a manifestar la huella de que Dios está con nosotros. Siempre se va a manifestar. La gente va a decir, hay algo en ti, hay algo diferente en ti. Antes de yo ser cristiana, Dios ya estaba trabajando la logística de la gracia y favor que Él ponía sobre mi vida. Yo trabajaba en una empresa de 100 empleados y un día me llama el jefe y me dice, ¿qué vas a hacer este fin de semana? Le dije, era acción de gracia, le dije, comer pavo, y me dijo, quiero que vayas a manejar la oficina de Londres por 4 días y te vamos a pagar todo, solamente quiero que estés allí, no es nada difícil,
Y me escogió a mí, de gente que había en la compañía que llevaban muchísimos años y conocían Londres ya y todo eso. Y aparte de que me mandó, su secretaria me dijo, mira, el jefe quiere que también disfrutes de ese viaje y te hagas unos cuantos tours. Y hoy en día yo pienso en eso y yo digo, wow, qué lindo Dios. Ya su gracia y su favor estaba sobre mi vida. Dios quería expandir mi mente. Mire, le voy a decir algo de José. José estaba en Egipto, lo vendieron como esclavo, pero él no tenía mentalidad de esclavo. Tú no tienes que tener ya una mentalidad de esclavo. No importa en el proceso que estés pasando, no tenemos que tener mentalidad de esclavo, pueblo. No tenemos que tener mentalidad de esclavo porque ya Dios nos libertó. Y aunque a José le quitaron su túnica, yo estoy segura que él pensaba en esos sueños. Y él decía, Dios me dio estos sueños. Y yo me imagino que José diría, ¿a dónde me irá a llevar Dios? Si me sacó de la cisterna, ahora me puso en la casa de Potifar. Y después de estar en la casa de Potifar, va a la cárcel. 2 años por algo que él no hizo. Por ser fiel y por ser leal. Y cualquiera diría, wow, ¿de qué sirve ser fiel y leal? Si mira cómo lo metieron preso, pues déjame decirte que eso era parte de su proceso. Y él lo pasó muy bien, porque en esa cárcel él fue y brilló también. Imagínense que lo pusieron a cargo de los presos en la misma cárcel. Lo pusieron a cargo de los presos, porque la gracia y favor estaba con él. Y allí Dios lo utiliza a él para interpretar los sueños del copero y del panadero, que son el puente que Dios utiliza para llevarlo a él al palacio. ¿Le da un aplauso al Señor? Esa cárcel que José pasó por 2 años fue el puente llamado proceso que lo llevó a él al palacio. Porque él haber usado los dones que Dios le dio, no para manipular, sino que usó los dones que Dios le dio para interpretarle estos sueños que se cumplieron al pie de la letra. Se cumplieron los sueños, Dios lo utilizó a él para interpretar esos sueños, para que después el copero que se supone se acordara de él y lo ayudara a salir de ahí, se olvidó de él. ¿Se acuerdan? La semana pasada hablamos de esto. Se olvidó de él el copero, pero mire algo, el copero se olvidó de José, pero Dios no se olvidó de José. Dios se acordó donde él estaba. Y cuando tú estás en tu proceso, Dios no se olvida de ti. Dios no se olvida de mí. Dios no se olvida de lo que Él quiere hacer. Mira, nosotros llevamos 6 años orando y clamando a Dios para lo que usted vio hoy aquí, que solamente un poquito de lo que viene fuera manifestado. Los que estuvieron en la alabanza y la adoración. Hay profecías que Dios nos ha dado a nosotros que se van a cumplir. Pero no nos vamos a desesperar y a volvernos locos porque no se cumplen. Porque hay algo, como dice mi esposo, hay un puente llamado, dígalo duro, que lo escuchen, lo que ven en internet, ¿cómo se llama? Proceso. Y hay gente que no le gusta el proceso. Hay una discípula que me dice, pastora, yo estoy empezando a disfrutarme los procesos, me dice, pastora, me los estoy disfrutando porque he entendido que cuando Dios me está pasando por un proceso es porque me quiere llevar a otro nivel. Y esa es la revelación que cada uno de nosotros tiene que tener. Que Dios te quiere avanzar. Dios te quiere desarrollar. Imagínense que Dios le hubiese dado el palacio a José con 17 años. Quizás tenía la lealtad y la fidelidad, pero el carácter todavía no estaba formado. Los dones y el carácter tienen que estar alineados para poder estar posicionados donde Dios te quiere. Hay personas que quieren ser pastores, pero quieren brincar un montón de pasos. Y cuando tú brincas esos pasos y vas a ser pastor, terminas porque el proceso no se puede parar. No se puede saltar un paso.
A nadie lo pasan a 5º grado sin haber pasado por 1º, 2º, 3º y 4º. Todos tenemos que pasar paso a paso y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y recuerde, el tiempo que dure ese proceso depende ¿de quién? De nosotros. Entonces, José pasó por todo este proceso duro, pero mire algo poderoso. Después de ese sueño que él le interpreta a Faraón, él termina siendo puesto, y quiero ir a Génesis 45, y no quise entrar mucho en lo que ya el pastor había leído la semana pasada por cuestión de tiempo, pero léase, esta historia es poderosísima, pero hay una lección muy poderosa que nos enseña Dios a través de la vida de José. Génesis 45, versículo 1 al 5, ¿lo tienen ustedes? Quiero mostrarles qué tan poderoso esto. Génesis 45, del 1 al 5. ¿Lo tienen? ¿Dicen amén? Dice, no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo. Y clamó, haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él. Al darse a conocer José a sus hermanos, entonces se dio a llorar a gritos y oyeron los egipcios y oyó también la casa de Faraón. José estaba pasando un momento de dolor en ese momento. Él estaba entre, ¿me vengo de mis hermanos o los perdono? Mire, no fue cualquier cosa que le hicieron. ¿Me vengo de ellos o los perdono? Y dice que gritó, imagínense que gritó tan duro que se escuchó en la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos, yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Ellos no podían creer que ese era el que ellos se habían metido en una cisterna y después lo habían vendido. Muchas personas te van a ver llegar al final de tu proceso y no lo van a creer tampoco. Y van a decir, wow, ¿hasta dónde Dios te ha llevado? Y tú le vas a decir, gracias, pasé el proceso. Déselo con ganas. Dígale, pasé el proceso. Mire, versículo 4. Entonces dijo José a sus hermanos, y ya estoy terminando, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo, yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Dios permitió que José pasara ese proceso porque lo iba a utilizar poderosamente para preservar la vida de las personas en Egipto y todos los que llegaban a Egipto a buscar comida en el tiempo de hambruna. Él reconoció que no fueron sus hermanos, que fue Dios que permitió que él pasara todo eso. Vámonos al versículo 13, porque no me da tiempo de leerle todo, pero léalo en casa. Versículo 13 dice, haréis pues saber a mi padre toda mi gloria en Egipto. Aquí se está cumpliendo todo al pie de la letra en su sueño. Y todo lo que habéis visto, y daos prisa, y traed a mi padre acá. Y se echó sobre el cuello de Benjamín su hermano, y lloró. Y también Benjamín lloró en su cuello. Y besó, oiga, por favor, proyécteme el versículo 15 ahí, bien grande. Y besó a todos sus hermanos, y lloró sobre ellos. Y después sus hermanos hablaron con él. Esto está poderoso. Este hombre pasó un proceso de 13 años. Tenía 30 años cuando llegó al palacio. 17 cuando lo metieron a la cisterna. ¿Cuántos quieren pasar un proceso de 13 años? Pero mire la gloria. Mire la gloria. Todo el mundo quiere la gloria, pero no quiere pasar por el proceso. Si en lo poco eres fiel, en lo mucho te pondré. José podía haberse vengado en ese momento de sus hermanos,
Haber dicho, estos malvados me hicieron daño, me separaron de mi padre, me separaron de mi familia. Hicieron que yo estuviera como esclavo, estuve preso y empezarse a quejar de todo lo que él vivió. Pero no, él lloró su proceso. Claro, lloró porque a él le dolía, él era humano. Pero él tomó una decisión. Él podía haberse quedado en su llanto, llorando, sufriendo lo que me hicieron. Ay, que usted no sabe lo que me hicieron. Es que me hicieron. Mire, José dijo, Dios fue el que me puso aquí para este tiempo. Él entendía que era un proceso. ¿Y sabe qué? Lo más tremendo, él abrazó a sus hermanos. Los abrazó, los besó, lloró con ellos. Él tenía alegría de haber visto a sus hermanos. Él podía haberse vengado, ni hubiesen sabido que era él. Porque no lo reconocieron, porque él estaba viviendo una cultura egipcia. Y allá me imagino que los maquillaban y les hacían todas esas cosas y le ponían pelucas y todas esas vainas locas de la moda de Egipto que todavía mucha gente quiere adoptar en el reino de Dios. Los piercings en la nariz, en el ombligo, en la lengua, todo eso, eso es una moda de Egipto. Eso viene del mundo y no lo debemos de traer a los caminos del Señor. Santo. Mejor quédese en José, pastora. Ok, vamos a José. Entonces, como les estaba diciendo, José, ya termino, José tuvo que pasar este proceso, pero él perdonó a sus hermanos. Los perdonó de corazón. ¿Y sabe dónde se manifiesta ese perdón? En ese beso, en ese abrazo y en que les abasteció a todos de todo lo que él tenía. Amén. Pueblo, todos nosotros tenemos que pasar procesos. José fue llevado al palacio, pero tuvo que pasar un puente llamado proceso. Y Dios quiere llevarnos a cada uno de nosotros, a ese destino que Él tiene para cada uno de nosotros. Él tiene cosas lindas para cada uno de nosotros, pero Él necesita que nos dejemos dar forma, que nos dejemos moldear. Cuando Dios te lleva a una iglesia, Él te lleva allí, te pone allí, porque ese es el lugar donde están los elementos que te van a ayudar a crecer. Buena palabra, sana doctrina, sanidad de tu alma, liberación, restauración, equipamiento. Dios te lleva allí porque te quiere llevar y a la velocidad que tú vayas, depende de ti. Si no, mires a su alrededor. Hay personas que llevan 30 años, 50 años en el evangelio y tú los ves todavía dando círculos, yendo de iglesia en iglesia. Porque Dios me dijo, porque Dios me movió, porque Dios me mostró, porque Dios me reveló. Y Dios ni siquiera está en el asunto. Dios necesita que tú te siembres. Diga conmigo, me voy a sembrar. Mire, si Dios lo trajo a sembrarse aquí, siémbrese bien profundo. Porque si usted se siembra bien profundo, yo le garantizo que usted va a echar mucho fruto. Mucho fruto. Mucho fruto, déselo con ganas. Y hágase un análisis de su vida personal. ¿Cómo está mi vida? ¿Estoy conforme a donde Dios me tiene? ¿Estoy conforme a donde estoy espiritualmente? Porque aquí no hay queja. Aquí hay discipulado, aquí hay oración, aquí hay ayuno, aquí hay sana doctrina. Y aquí hay buena palabra. Aquí hay buena palabra. Entonces, si tienes todo lo que necesitas, ¿para qué te vas a ir a resembrarte a otro lugar? ¿Tú crees que esa planta va a crecer si tú la sacas de los que le gusta sembrar? Allá atrás. ¿Verdad que no? No va a crecer igual. Tiene que sembrarla bien y echarle agüita, palabra, oración, ayuno. Y cuando vienes a ver, eres un gran árbol, un fruto poderoso, un árbol vas a ser como árbol plantado junto a aguas del mar, como dice la palabra, que su hoja no se seca y darás mucho fruto. Amén. Así que, pueblo, ahí donde está, cierre sus ojos. El Espíritu Santo quiere ministrar a su vida. Cada uno de nosotros tiene que pasar procesos.
Todos estamos pasando diferentes procesos. Todos pasamos diferentes procesos. Pero ese proceso va a durar según tu determinación de pasarlo. Tu actitud hacia la circunstancia, tu carácter, tu fe. ¿Cómo manejas esa situación? Es lo que Dios quiere hacer en ti. Y vamos a prepararnos para ministrar. El Espíritu Santo quiere hoy fortalecerte. Porque yo sé que aquí hay personas que han estado pasando procesos que quizás se sienten que ya no tienen las fuerzas para hacerlo. Aquí hay personas que se sienten que ya no pueden más. Pero quiero decirle que si tomas la actitud correcta y te agarras bien de Dios, vas a poder pasar ese proceso y ni siquiera lo vas a sentir. Nosotros hemos tenido que pasar procesos duros, fuertes, difíciles muchas veces. Pero si algo hemos sabido es que si Dios lo permite en nuestra vida es porque algo grande y poderoso Él quiere hacer con nosotros. Y es la decisión que Dios quiere que tú tomes hoy, de entender que ese proceso que estás pasando es porque Él te quiere avanzar, Él te quiere desarrollar, Él te quiere llevar a marchar, Él te quiere que salgas del estancamiento y te quiere llevar a cosas mayores, a niveles mayores de donde estás. Pero para Dios darte esa casa, para Dios darte ese matrimonio, para Dios darte lo que le estás pidiendo tanto, necesitas ser probado, necesitas pasar por ese proceso, necesitas mostrar que eres un guerrero y que cuando venga el ataque lo vas a vencer, porque si Dios lo permitió en tu vida, tú tienes la capacidad para vencerlo. Ahí donde está, póngase de pie y vamos a ministrar.